Mira viejón, ayer hicimos unos chicharrones. Entonces nos quedaron 4 o 5 pedacitos. Ahora vamos a hacer esos chicharrones, pero con salsa. Le vamos a poner 2, 4, 5 jitomates, 10 tomates, un chile verde y 2 chiles secos, mi papá. Esto va a pasar en salsa y le vamos a meter el chicharrón y 2 ajos. Mira, el ajo, háganlo común en sus comidas. El ajo es bueno para muchas cosas, aparte de darle sabor a la comida. Ok, ya tenemos el chicharrón bien partidito, plebe. Bien partidito el chicharrón. Y ya estoy viendo, mira, los tomates y el chile ya están, plebe. Y en lo que se enfría el jitomate, bueno, las cosas, el jitomate, el tomate y los chiles para hacer el chile, vamos a reventar los frijoles fritos mientras. Aceitito. La gente se asusta por el aceite, pero en realidad si hacemos cantidad de comida, pues como los frijoles pues ocupan aceitito, pues. Ya que está el aceite caliente, plebe, vamos a proceder a aventarle los frijoles. Y pues fuego total, plebe. Fuego total. Y truchas porque esta madre brinca, el aceite brinca machine. Ya que estamos machacaditos, plebe, mira, ya que lo machacaste machine, vamos a proceder a echarle poquito jugo que queden aguaditos, pues. Hay que hacerlo que rinda, viejo, que rinda. De todos modos, si lo dejas así, la neta no son buenos. Secos, como que con cada calentada o hervida se secan más. Entonces le vamos a echar poquito juguito. Se me hace que lo eché de más, pero ¿sabes qué? No hay pedo, plebe. Los frijoles agarran su pinche volumen perrón. Mira. Los frijolitos ya quedaron, mi papá. Mira, mi papá. Aquí hicimos los frijolitos. Dejamos que se enfriara esto. Los tomates. Y lo vamos a poner a moler. Y pues como te dije, 5 jitomates, 10 tomates, 2 chiles secos, un chile verde y 2 ajos. Y para molerlo, su puñito de comino, plebe. Y si quieres, y una vez le echamos su sal y a molerlo, viejo. Y pues ponemos en el sartén poquitito aceite nomás para que le dé taste, para que le dé poquito sabor. Y aventamos el puñito de chicharrón. Lo que nos quedó de los chicharrones de ayer. No van a decir, ay, esta la queda por no malo que nos quedó de ayer.
Y ya más le dejamos que caliente un poquito. No tengo fuego total. Que caliente un poquitín. Y fierro pariente. La magia se hace, plebe. Con el puro juguito, mi papá. Mira. Entonces, como está muy grueso, muy espeso el concentrado de que le echamos, así estaría perrón. Pero, tú sabes, viejo. Hay que echarle como siempre. La rendidora, mi papá. La rendidora. Su chorrito de agua. Su chorrito de agua. Mira. Y posteriormente dejamos que hierva. Que hierva machine para que se concentre en el sabor en el chicharrón y pues tenga su sabor que debe llevar. Chicharrón en salsa roja, viejo. Mira, plebe, unas tortillas doraditas. Chale, viejo. Así no, mi papá. Ahí quedan los frijolitos. Y su chicharroncito. Mira, padre. Mira. Y las tortillas, mira. Recién salidita, viejo. Ahí quedó, mi papá. Una más. Una más, dijo el gallero. Mira. Frijolitos tapaditos con quesito. Su chicharroncito, como te dije, con los que vaya el que hicimos chicharrones. Los hicimos nosotros, play. Hechos en casa. Frijol, chicharrón casero. Mira. Pero estos son chicharrones en salsa roja. Algo guau, algo guau. Solo para mi compa Rodo, que lo dice que ya se puede casar. Chao. Hijo de su chingada. No es por nada, viejo. Mira, ahora descanso mi jefecita. Este era el sazón de mi mamá, viejo. Ah, huevo. Algo bello para el camello. Ya llegó el chulo.